Para los que no me conocéis, soy Mireia Nieto, una genealogista, que igual tampoco sabéis qué es esto, pero soy una persona que se dedica a ayudar a la gente a conocer su historia familiar y a entenderla. Sobre todo cómo hay ciertos aspectos, ciertos acontecimientos que le han pasado a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y que están afectando todavía en 2020 a nuestras vidas. Y creo que esto que yo hago se puede resumir o se puede ver muy, muy, muy bien en el trabajo de Marina, en su documental Las fronteras se movían, y que yo solo he podido ver el tráiler, pero que ya el tráiler es muy, muy, muy emocionante. Marina nos va a contar quién es ella y luego nos va a contar qué es este documental de Las fronteras se movían. Gran título, por cierto. Las fronteras, empecemos por ahí entonces, porque cuando yo le preguntaba a mi mamá de dónde era el abuelo Iván, porque no era alemán, ni húngaro alemán, a veces se escuchaba por ahí Budapest, mamá me decía las fronteras se movían. Y yo le decía, mami, las fronteras se movían, pero las ciudades no se mueven. ¿Dónde nació el abuelo Iván? Y ella cambiaba de tema. Pero bueno, mi nombre es Marina Belaustegui Keller, siempre fui Belaustegui solo, y Keller, digamos, el apellido de mi mamá. Yo estudié cine en NYU, en la Universidad de Nueva York, gracias a Dios. Y bueno, después volví a la Argentina, hice publicidad durante muchos años. Y ahí es donde lo conocí al padre de Pandora, que es un gran amigo, y después la conocí a Larita. Y bueno, hice publicidad hasta que casi me muero. Con toda la fuerza y la garra que uno le tiene que echar para abrirse el camino en un espacio que no estaba acostumbrada a las mujeres. ¿Casi te mueres literal? ¿Casi te mueres literal? Literal. Sí, literal. Sí. Sí, ya estaba en un estado, bueno, lo único que hice durante 13 años fue trabajar, no cuidé a mis amigos, no hice familia, no tenía pareja, era poner toda la energía para poder realmente tener oficio, que era lo que yo quería, no quería ser directora de publicidad o hacer, digamos, lo mío era una profunda búsqueda para tener oficio y llegar al momento de empezar yo a comunicar lo que fuera que tuviera que comunicar, pero con oficio, sabiendo qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y el oficio de director es dirigiendo. Entonces, bueno, literal, casi me muero, y ahí empecé una reconstrucción personal. Primero, volví a mis orígenes, como siempre tenemos que hacer cuando bueno, llegamos a un tope, decimos, ¿para dónde voy? Bueno, vuelvo al principio, ¿no? Volví a mis orígenes, lo primero que hice fue recuperar mi sonrisa, que estaba todo el tiempo así chillona y protestona. Sí. Y en esa proceso de recuperación personal, también empecé a buscar cómo me iba a redefinir, ¿no? Tenía que redefinir mi carrera. Yo había hecho publicidad para tener oficio, pero bueno, había quedado enmarcada en ese cuadro, y era lo que sabía hacer, era lo que había hecho por 13 años. Así que bueno, empecé a escribir mis guiones de largo que siempre había querido hacer, una sobre mis hermanos desaparecidos, que lo hice con Adrián Caetano, y el otro que se llama Líbrame de mí, que un poco también habla de esto, ¿no? De ese coraza que uno se tiene que librar, del que se tiene que librar para volver a uno de vuelta, para volver a uno y empezar a hacer y a hacer lo que quien uno es y lo que uno realmente tiene que hacer, ¿no? Y en ese proceso de la redefinición yo siempre seguía buscando al abuelo Iván, porque la verdad es que no me di cuenta que toda la vida había buscado al abuelo Iván, hasta que un día, a los 4 días de morir mi papá en el 2015, googleo de vuelta Iván Keller, y por primera vez me sale toda una página, toda la página primera de Google llena de información. Y bueno, mi abuelo en los años 50 emigró a Brasil,
Y esas entradas migratorias son las que yo encontré, donde decía que mi abuelo había nacido en Rumania. Muchas veces veo que los tataranietos, bueno, que es como llamo yo a la gente que me sigue, ¿no? Porque mi página se llama tataranietos.com, pues muchas veces veo, me cuentan, y yo luego investigando para ellos acabo dándome cuenta de lo difícil que puede llegar a ser seguir el rastro de un inmigrante, porque precisamente esos papeles o no se conservan, o dicen falsedades, o dicen medias verdades sobre los orígenes del emigrante, porque en esos momentos tan convulsos uno lo único que quiere es salvar ese trámite y ya está. Y si tiene que mentir, y si tiene que inventarse, lo hace. Y, claro, y después está el que escribe, que entiende lo que entiende y escribe lo que puede. Exacto. Este es el relato de la búsqueda de las raíces de mi abuelo materno, el doctor Iván von Keller. Desde niña siempre quise saber dónde había nacido realmente el abuelo Iván. Mamá siempre me decía, las fronteras se movían. El abuelo aparecía y desaparecía con la misma liviandad. Todo en él era un misterio. No fue hasta el 2015 que Internet me dio la respuesta. El abuelo había nacido en Rumania, Simleu Silvaniei, Rumania. Piso Rumania. Ay, Dios mío. Qué emoción. El abuelo Iván, él quería ser calladito, ahora lo va a conocer todo el mundo, porque yo voy a hacer este documental. Y se va a enterar todo el mundo el abuelo quién era. No sé si tú tuviste ayuda de algún historiador, de algún genealogista. No. ¿Tú te lo hiciste todo tú sola? Yo me lo hice todo sola, sí. Pues tiene mucho mérito. Porque soy vasca también, soy 50% vasca. Dicen que somos muy tesoneros los vascos, ¿viste? Pero sí. ¿Habías hecho tu árbol genealógico? ¿Te habías interesado? Aparte de Siempre. Por saber de tu abuelo, ¿tú tenías inquietudes genealógicas? Siempre, toda la vida. De hecho, como yo viví 10 años afuera también, cuando volví, tuve más profundamente esa necesidad de conformar mi árbol porque la verdad que mi papá siempre me decía, bueno, vos cómo podés andar por otros lados, vivir en otros países, acá están tus raíces, y yo le decía, papi, mis raíces están donde yo voy, yo no me siento que mis raíces están en Argentina, porque de hecho mis raíces están la mitad en el País Vasco, y digamos, mi bisabuela materna era francesa, y mi abuelo era de quién sabe dónde en ese momento. Entonces, las raíces de uno son muy... Pero siempre me interesó. Así que del lado de mi papá fue más fácil, pero del lado de mi mamá siempre estaba por el otro lado, como ya viste en el documental, yo tengo hermanos desaparecidos por la dictadura militar. Me llamó muchísimo la atención, mucho. Tengo 3 hermanos desaparecidos con sus 3 parejas, y mi cuñada y mi hermana estaban embarazadas. Entonces, esta sensación seguramente, esto me pasó cuando yo tenía entre 14 y 15, pero el hecho de no tener como una tumba, un certificado de defunción, un lugar donde llamar, nada, bueno, y se ve que algo adentro seguía, este lugar que estaba sin resolver, que era de dónde había nacido el abuelo Iván, siguió prevaleciendo en mí, ¿no? Claro, es que tu entorno familiar habla de esto, habla de desaparición y de... Exactamente. Y de incógnitas. Entonces, si tú no sentías ese llamado, como decís vosotros, el llamado, es que esto iba a pasar a otra generación, lo iba a hacer otra persona. Exactamente. Bueno, yo no tengo hijos, pero a mis sobrinos les digo, yo soy feliz que esto no va a pasar a ustedes. Este es el momento mío y de mi mami. Estamos sanando no solamente nuestra relación,
Estamos sanando la historia de esta familia Keller. Por el otro lado, en uno de mis cursos de sociología, seguramente, o por ahí esto vos ya lo sabés, se dice que la generación que migra es una generación que trata de dejar atrás lo pasado porque le conecta con la tristeza y con el duelo, ¿no? No exactamente. puede ser. Y son los nietos, la tercera generación, la que dice, pero ¿el abuelo de dónde vino? Uh-huh. Esto yo lo vi en la clase de sociología, que aparte yo estudié cine y humanidades, donde hice muchas clases de corrientes migratorias, historia del humano en la crisis del mundo, no sé, hice una cantidad de cosas que hoy digo, mira qué increíble cómo... Bueno, esto es conectar ahí, ¿no? los puntos. Es como dice Steve Jobs, es conectar los puntos y ver que nada de lo que estabas haciendo era extraño, sino que al final todo ha tenido un porqué. Y es lo que en psicogenealogía, en transgeneracional llamamos reparación. Todo lo que has estado estudiando y formándote, si te sirve para reparar tu historia familiar. Oh, you're so beautiful. So beautiful, my love. Oh, hello, nice to meet you. And that's my Uncle Oshi. Hello. Look at them, my cousins. Realmente es impresionante estar acá con ellos como una familia. We still don't know when Iván went to Argentina. Big movie star China. You don't like live flowers? Now, because it reminds me of our life. We are beautiful and then we are thrown to the trash. Yo nunca me imaginé que iba a ser un documental, primero. No, el documental para mí no era un rubro que a mí me hubiera llamado la atención, ni en mi etapa de formación, ni en mi etapa profesional, porque hasta ese momento yo sentía que si uno, al ficcionar una historia, vos podías... como entrar en el corazón y la cabeza de la gente de otra manera, que el documental tenía una crudeza y una realidad que hacía que por ahí las personas no se conectaran tanto, ¿no? Pero bueno, obviamente eso ha cambiado muchísimo. ¿No? Sí, ha cambiado muchísimo, tu percepción. Ha cambiado 100%, digamos, ¿no? De hecho, hoy el documental es un rubro, o sea, conectarse con la realidad es mucho más interesante, parece ser que está siendo mucho más interesante que la ficción. Y bueno, y yo hice lo que sabía, o sea, mientras me iba pasando, iba filmando con lo que tenía, porque eso es importante. Un momento en que tú dijiste... Tengo el documental, tengo la idea, me lanzo. O sea, un punto de inflexión en que dijiste, esto va a ser un documental. Cuando me hizo el clic fue el día que finalmente llegó a mis manos un teléfono, el nombre de una persona que podía ser la sobrina de mi abuelo. Ajá. O sea, la hija del hermano de mi abuelo. Hermano que nosotros no sabíamos que existía. O sea, yo ahí me estoy comiendo como... 45 minutos de película, digamos, en lo que es el relato de mi búsqueda, ¿no? Y el día que me llegó el nombre de esta mujer, y yo lo googleé y encontré una mujer que venía de Cluj-Napoca, que es una ciudad en el norte de Rumania, en Transilvania, que vivía en Nueva York. Yo viví 10 años en Nueva York, mi mamá vivió 10 años en Nueva York, que se mudó a Nueva York en el 83 y nosotros en el 84, ahí dije, no, si es esta me muero. Y entonces digo, ¿qué hago? O sea, de pronto pensé que podía estar frente a la ventana de mi vida, como de algo que ahí me di cuenta que había buscado toda mi vida y que de pronto podía estar frente a ese pedazo de información. Digo, como cineasta, digo, esto lo tengo que registrar. Entonces digo, pero
¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la cámara y la voy a poner en un trípode, es como llamar a alguien a que me mire mientras yo estoy teniendo una charla. Sí, sí, suena Esta raro, charla tan suena raro. importante, exacto. Entonces ahí dije, no, esto tiene que estar registrado y tiene que registrar la emoción de lo que a mí me pasa, no solamente lo que a mí me pasa. Entonces ahí decidí llamar por el teléfono en línea, que ya casi ni lo usaba, lo tuve que enchufar, tuve que hacer todo como un procedimiento, y grabar, poner video en el teléfono. Como yo muevo mucho las manos, digo, bueno, cuando hablo y me expreso así, entonces digo, bueno, el teléfono va a registrar la emoción de lo que yo esté viviendo en ese momento. Entonces, ahí la llamé. Y ahí dije, bueno, acá arranca. Hello? Hello, is this Ekaterina? Yes? Oh, hi. My name is Marina. I'm calling from Argentina. Are you by any chance Adalbert Keller's daughter? Yeah, I am Adalbert Keller's daughter, right? Well, I am Ivan Keller's granddaughter. Oh my goodness. Ekaterina. This is wonderful to connect. I've been looking for you. Do you have a signal so we can connect? Yes, I've been looking for you all like for years, you know, for years. I was looking for your grandpa. Really? ¿Y tu familia cómo reaccionaba ante este proyecto? Entonces, proyecto. Claro, ahí sí, ahí igualmente te voy a hacer un paréntesis y no me importa, y digamos, y yo sé que suena como una locura, pero yo te digo que yo fui poseída para hacer esto. A mí me... No me suena como- locura, me suena muy real. Me tomó un ente, o sea, y fíjate que de hecho, cuando yo descubrí los cartones de migración de mi abuelo, y veo que es de Simlau Silvaniei, yo googleé Simlau Silvaniei y me metí en Facebook y le escribí a todo el pueblo, a todos, a los que encontraban en ¡Ostras! Facebook, a los grupos cerrados, los grupos abiertos, al pueblo, al Simlau Silvaniei oficial, le escribí a la iglesia, le escribí a la intendencia, pensé a la sinagoga, porque con el abuelo nunca se sabe, Sí. o sea que eso fue, digamos, esto se fue en el 2015, ¿no? En el 2015, en mayo, el 8 de mayo murió mi papá. A los 4 días fue que yo estaba sentada en el escritorio así y sola a la mano, sin pensarlo, te lo aseguro, googleó Iván Keller de vuelta y fue donde vinieron los cartones de inmigración. A los 3 meses murió mi mamá. Ostras, se juntaron muchos acontecimientos, muchos. Exacto. Y de hecho, fíjate que de la memoria que yo tengo y de todo lo que yo me acuerdo, yo cuando vi el cartón de inmigración que era de Rumania, obviamente que la debo haber llamado a mi mamá, decirle, mamá, el abuelo era de Rumania, no era de acá ni de allá, y yo esa charla no la tengo registrada en mi ADN. Ajá. O sea, la he buscado, pero la he buscado por todos lados, no la he encontrado. A los 2 semanas que se muere mi mamá, el intendente de Simlau Silvaniei, Septimiu Katalin Turkas, todavía no aprendí a decir turcas. Muy bien. Turcas. Él me escribe, o sea, de vuelta, yo estoy sentada, tirada en un sillón así, pensando, qué loco, me quedé sin mamá y sin papá en 3 meses, y me llega un mensaje de Facebook y me dice, del intendente, y me dice, ya chequeé, efectivamente tu abuelo nació acá, y me pasa el nombre de mis bisabuelos y el nombre de los hermanos de mi abuelo, y me dice que mi abuelo tuvo un hermano que murió en Cluj-Napoca en 1990. Y ahí yo le empecé a escribir a él, pero yo estaba haciendo doble duelo. Sí. La verdad que quedé como media boleada, obviamente, y recién fue en el 2017 donde arranqué esa punta que había dejado, pero bueno, fue todo muy... Sí, claro, en pleno duelo, ¿no? claro, la genealogía cuando llega en el duelo puede ayudar,
pero Exacto. También yo normalmente creo, se acaba aparcando. desde mis creencias o de cómo yo veo la vida, yo creo que mi mamá, yo creo en la reencarnación y creo que mi mamá, cuando dejó su cuerpo y fue conciencia pura y vio que ella traía eso adentro, porque mi mamá tuvo un final de vida súper triste. Ella era, no sé cómo decirte, era la mujer más alegre, hermosa, amiga, bella, como nadie, y fue entrando como en un proceso depresivo, y yo me volvía loca, porque primero me hacía daño verla así, ella me hacía daño, o sea, ella estaba como molesta, mala, todo, de mal humor todo el tiempo, no salía de la casa, no salía del cuarto, bueno, y a mí me desesperaba. Entonces yo creo que mi mamá, cuando dejó su cuerpo y vio que había algo en su historia que le había sido, o sea, como digo yo, ella respetó un silencio o guardó un secreto. Sí, No lo sé. lo tengo apuntado aquí porque es una de las frases impactantes del tráiler. La llevo a mami a Simleu Siloañey. Okay. Los lentes, el equipo de filmación y mami. Bueno, mami acaba de pasar otra aduana. Está acá en su ventanita París. Sí, mi primer día en Simleu. Ahora me siento que es re un homenaje a mami lo que estoy haciendo. Om Bhurvubhasvaha Tatsavitur Varenyam Vargo Devasya Dimmahi Diyo Yonah Prachodayam. Om Free Mami. ¿Tú crees que la gente tendría que prestar más atención a su historia familiar para entenderse? Para mí sí, tendría ¿no? que... Una Para mí pregunta tendría que ser obvia. algo claro, es como, yo le preguntaba a mi mamá, pero yo le decía, mamá, yo no entiendo cómo vos no sabés cómo se llaman tus abuelos. Abuelito, dime tú, o sea, crecimos con eso. Ujú. Y mamá me decía, están en la libreta de matrimonio de tu abuelo, está guardado por ahí. Y yo no podía entender cómo a mi mamá no le interesaba saber el nombre de su abuelo. Claro, es esa mezcla entre que no le interesaba, o como digo, o le fue negada la información, O o sabía que era ella, peligroso, o que se metía en o que era la triste, oscuridad. Sí, era, exacto. era hacerle pasar un momento triste a su papá, y un hijo no quiere ver triste a su papá. No. Entonces, por eso las segundas generaciones no le preguntan a la primera generación. No suelen ser las que buscan por ese tema importante de la Exacto. historia familiar. Nos pasa en España con todo el tema de la guerra civil y la dictadura, que somos los nietos los que decimos, pero ¿por qué no se ha hablado de esto? Por favor. Y empezamos Exacto. a sacar juicios sumarísimos, abuelos en cunetas, personas que han estado en campos de concentración, que aquí Familias en España, distanciadas. exacto, en España teníamos centenares de campos de concentración. Sí. Y empiezas a saber por qué el abuelo tenía ese carácter, por qué tu madre se pasa la vida triste, ¿no? Que no es una tristeza que ha heredado, que no es suya, que no es que le haya pasado algo que en primera persona, sino que está triste porque su madre estaba triste. Ese es el punto que me parece fundamental del tema de saber del pasado, porque, bueno, lo ves en las constelaciones familiares, que hoy es, digamos, la técnica más a mano que tenemos, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, yo a mi abuelo no lo quise constelar nunca, porque dije, yo al abuelo lo voy a encontrar, pero en carne y hueso. Digo, no me va a ganar a mí el abuelo. Yo siempre le decía, no me vas a ganar. Yo no lo quería constelar, porque no quería que lo que sea que hubiera atrás del abuelo, no quería que me venga como una información vaga, de alguien, ¿no?, que está sintiendo algo, y mucho menos hacerle pasar por eso a la otra persona. Entonces yo constelé a mis hermanos desaparecidos, constelé mi familia. Eso sí, pero a mi abuelo no lo iba a constelar.
Entonces, pero bueno, creo que por eso también es importante, digamos, lo de ¿qué es lo que busca cuando constelás? Buscás justamente limpiar ese ADN. Yo ya sé que mis sobrinos eso ya no lo van a tener. Esto es una historia, tendrán que limpiar otras cosas. El pero tema de esto, tus ya está. hermanos Valeria, Martín y Y José. Y José. Sí. Esto tú hiciste, bueno, te llevabas a cabo un proyecto creativo. ¿Culminó ese proyecto en algo Bueno, o está todavía pendiente? ¿O está crees que puede todavía haber otro pendiente. documental u otra, algo más? Mira, yo me muevo orgánicamente, la verdad. Yo en su momento hice lo que tenía que hacer, que era escribir el guión. De hecho, tardé años y años, hice miles de versiones, hasta que di con Adrián Caetano, que lo llamé para pedirle un escritor, porque necesitaba alguien que de todo lo que yo había escrito pudiera sacarle el jugo, y Adrián me ofreció hacerlo él, que nos conocíamos, y bueno, para mí fue como increíble por quién es Adrián Caetano, que es un director de cine increíble, y ahora de series y todo, y él leyó todo lo que yo tenía, y me dijo, en 10 días nos vemos y yo te doy una devolución. Y él en su devolución me dijo, para mí esto es una historia de amor entre una hermana y sus hermanos. Y ese es el guión que hice. Ahora, por algún motivo, en Argentina el tema, hay otra película de desaparecidos, siempre... Como la guerra civil en tema, España, ¿no? sí. Ahí va, sí. ¿ves? Ay, qué pereza. Hay tantas historias. Ay, qué pereza. Como... exactamente. Yo no escribí un libro de un guión de desaparecidos. En mi guión, tú todo el tiempo crees que José está vivo. Porque yo un poco lo que planteo es el pensamiento de qué hubiera sido José si no hubiera desaparecido. Ni hablar qué país tendríamos si toda esta gente hubiera podido seguir su camino y sus búsquedas, ¿viste? Eran todos chicos, tenían 20 y pocos de años, todos tenemos búsquedas altruistas y utópicas, y entonces yo planteo el guión desde ese lugar, ¿no es cierto? O sea, es la construcción amorosa de mi relación con mis hermanos, pero siempre tú crees que ese José del que yo hablo está vivo, porque ves uno ahí en el presente que es el que y yo yo me invento que José, si se hubiera salvado, hubiera hecho una ONG, bueno, no lo llevo a la política. En mi primera versión José era presidente y empezaba la película con José presidente y el país cambiaba y el mundo y el país era como la Atlántida y un país ideal, y mi mamá me dijo, me parece que es un poquito alto en la vara que le estás poniendo a José, así que bueno, hice todas las búsquedas, pero básicamente porque lo que no quería era plantear de entrada que es la película de la vida de 3 desaparecidos, ¿no es cierto? Es una hermana que le toca vivir esta con sus hermanos y en su corazón, porque un desaparecido no es un muerto, un desaparecido no está. No lo es. No está, simplemente no está. Entonces, bueno, es uno de los peores duelos, lo sabes tú bien, porque tú lo estás, o sea, lo has vivido, lo vives. No hay duelo. Es un duelo imposible de realizar porque siempre queda una esperanza. Sí que lo podemos decir, supongo, a qué es lo que llegas a descubrir, porque esto se explica en el tráiler. Sí. Y supongo que sería de lo más difícil del documental, lo más complicado de digerir. Lo que descubrí, decís. Sí. O quizás hay algo que todavía supera esto. La verdad que si hay algo que supera esto, yo no sé, sería que es un marciano, por decirlo así, ¿no? Y que de pronto tengo sangre de Júpiter, qué sé yo, que tengo alma de Júpiter, pero de Ganímedes, pero no tengo... No, la verdad es que yo pensaba que iba a encontrar solamente... yo quería encontrar dónde era, de dónde era mi abuelo y qué pasó con mis bisabuelitos. Digo, yo conocí a mi bisabuela materna, entonces
Lo que nunca me imaginé es lo que iba a encontrar, claro. Yo digo, con que el nombre del pueblo, el nombre de la ciudad o el nombre del país y del lugar, yo ya estaba. Iba, visitaba, me sacaba unas fotos en la entrada de la casa y ya estaba. Chimpón, ya está. Pero después, bueno, la vida me sorprendió con más tragedias familiares que bueno, yo trato voy a tratar siempre de limpiar y de honrar, ¿no? What happened to their parents? Yeah, they disappeared in the Holocaust. Oh. Yes, they died in the Holocaust. So they are Jews. You're Jews. Of course. Well, but you They are see, Jews. this is the first time I hear that I have Jew blood. Oh my goodness, I how mean- come you didn't know that? Los estás liberando de lo Exacto. que estás dando de vuelta Es una voz identidad. callada. Un montón de seres individuales que fueron callados no solamente por el holocausto y por mi abuelo. And from this ramp they were loaded into the cattle cars, and as I said, the final destination was Auschwitz-Birkenau. Anticato, Isaac Keller, Esther Samuel Keller. Yo por lo menos me entrené toda la vida para seguir a mi corazón, a contraviento y marea. Yo sé que tengo que ir allá y ahí voy, ¿no? Es una energía, esta determinación ya la querríamos muchos, ¿no? Es decir, sí, porque mucha gente se queda por el camino del querer hacer y no hacer nada, continuar igual, ¿no? Que con las cosas que no funcionan. Vamos a tener que ir acabando, si no esta entrevista podría ser de 3, de 4, de 5 horas y Flippity Flop, bueno, no nos ha puesto ningún límite, pero creo que Qué grande merecerá Flippity que vayamos Flop. servir. Amo ese Vayamos blog caminando. Sí. de Lara. Lara tiene interés, igual que yo, en saber cómo, cuándo y dónde podemos ver tu documental. ¿Cuándo vamos a poder ver Las fronteras se movían? Bueno, las fronteras se movían, está en un proceso como de final de edición. Pasaron tantas cosas, fue muy difícil la edición porque aparte de eso, yo formo parte de eso y ya la tenemos en un corte de 2 horas por mi productor. Así que bueno, estamos muy avanzados. Tengo ya una posibilidad de postproducción. Bueno, ahora es que el mundo se está redefiniendo, entonces es muy raro, pero tenía unos productores holandeses, ahora una posibilidad también francesa y bueno, estamos terminando de cerrar esa como coproducción de la postproducción y ya para terminarlo. Lo importante es que ya tengo un corte de 2 horas y ya la película está ahí. Bien. Como eso es palabras de mi productor, que la vimos el otro día y tomamos un montón de notas de cosas que queremos seguir acomodando, pero me dijo Marina, la película ya está ahí. Sí. Bien, me tenemos que seguir. alegro. Bueno, Marina, ha Qué sido linda, bueno. un placer. Muchas gracias. Me Igualmente, encanta oírte, la energía que transmites, esa manera de coger tu pasado y transformarlo en arte, sí, pero en algo que no solo, con lo que no solo sanas tú, sana tu familia y sana Argentina y el mundo entero. Ay, si Dios quiere, mira, si yo todo lo que viví en mi vida, pero en este proceso le saco una sonrisa a alguien o le hace pensar a alguien en sus abuelitos o así, ya está más que pagado, te digo, ya sea con el tráiler, las cosas que van pasando son emocionantes, así que para eso uno hace las cosas, para que también sirvan a los demás, ¿no? Porque para uno solo es aburrido. Seguro que inspiras a muchas personas a comenzar a saber sobre su historia familiar. Y yo te felicito a vos por el trabajo que haces, porque yo lo hice por una motivación personal, pero realmente ayudar a otras personas a rastrear su ADN me parece que es una profesión increíble la que haces, así que te felicito también. Sí, bueno, yo, una mujer inquieta, como
creo que tú eres y Sí. esta profesión me da muchas alegrías. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta Qué el final emoción. y volved a este canal, suscribiros, darle likes, comentar. Estaremos encantadas de recibir vuestro feedback, de saber qué os Sí. ha parecido esta entrevista y cualquier comentario será muy bienvenido. Exactamente. Y aquí estamos. Aquí estamos, Mireia Nieto y Marina Belaústegui. Keller. Keller. Hasta otra ocasión, nos vemos por las redes. Hasta pronto. Bye.